Hola chicos, buen día. Como recordarán y como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy no puedo estar en sí en su clase, pero la verdad es que es muy importante que estemos viendo el tema del día de hoy y aunque podría buscarles otra manera de hacer la explicación, pues prefiero que lo hagamos de esta manera. Pues tenemos tecnología y pues hay que aprovecharla. Entonces les voy a explicar así el tema de hoy en video y lo que sí es que el apunte por esta ocasión lo van a hacer ustedes. ¿Qué van a hacer? Me imagino que ya les habrán dado las instrucciones, pero de todas maneras les insisto, vamos a realizar una tabla. Van a poner el título Movimientos políticos e ideológicos de la posguerra. Estamos hablando de la época después de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a poner en las columnas criterios, socialismo, fascismo y nazismo. Y en las filas vamos a poner surge a partir de, año en que surge, país en el que surge, grupo que lo dirige, representantes, objetivos, características y papel de la juventud. En total vamos a tener estas 8 filas con las características de cada uno de estos 3 movimientos políticos e ideológicos que fueron muy importantes en general para la historia. De hecho, sigue siendo relevante conocerlos, pero también nos sirven mucho de preámbulo para lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial hubo una crisis económica y social en Europa. Los gobiernos estaban endeudados, había ciudades que estaban destruidas, obviamente faltaba mucha población, hubo muchos desplazados y entre eso y la crisis económica en Estados Unidos hubo una búsqueda de alternativas en cuanto a gobierno y en cuanto al sistema capitalista. El capitalismo, pues ya sabemos, desde siempre ha sido como, esto está padrísimo, y pues de repente vienen las crisis económicas y mundialmente nos ponemos de acuerdo en que tal vez no está tan padre el capitalismo. Junto con entre eso y la crisis, se formaron varios grupos políticos que tenían estas ideologías un poco más extremas, muy nacionalistas. Las crisis llevan muy seguido al nacionalismo porque a través del nacionalismo sí hacemos muchas cosas buenas por nuestros países, pero como siempre, pues no está bien caer en los extremos. Vamos a ver cronológicamente primero socialismo, luego fascismo y luego nazismo. El socialismo surge a partir de la Revolución Rusa. ¿Qué sucede en la Revolución Rusa? Esta se da todavía dentro de la Primera Guerra Mundial. De hecho, la razón por la que Rusia se retira del conflicto es por la revolución. Se hacen estas revueltas en contra del zar, en contra del gobierno del Imperio Ruso, y el régimen que queda en pie es un régimen socialista. Este régimen socialista se establece en 1922, después de la Guerra Civil. ¿En qué país surge? Pues hoy Rusia, pero en aquel entonces se establece como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la URSS o la Unión Soviética. Por ahora y hasta que veamos Guerra Fría, vamos a referirnos a Rusia como la Unión Soviética. ¿Qué grupo es el que tiene, el que representa este socialismo? Son los bolcheviques. En la Revolución Rusa hubo este enfrentamiento entre los bolcheviques y los mencheviques, que iban más hacia el lado capitalista. Al final vencen los bolcheviques, el Ejército Rojo, y son los que quedan a cargo de la Unión Soviética. Cabe aclarar un poquito que aunque el socialismo como este sistema político surge en 1922, ya sabemos que ya estaban las ideas socialistas y comunistas desde antes. Entonces, ¿por qué lo establecemos en 1922? Porque es el momento en el que se empieza a llevar como un sistema de gobierno real, ya no solamente como la idea de la alternativa al capitalismo, sino como un sistema de gobierno. En cuanto a personajes representantes, hay 2 muy importantes. El primero es Vladimir Lenin,
Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, que es la persona que dirige más que nada ideológicamente a los bolcheviques durante la Revolución Rusa. Él era el que decía que Rusia debía ser comunista, que era donde debía darse la verdadera revolución comunista, y aunque cambian un poco las ideas de Marx por el contexto de Rusia, es él quien establece este socialismo y es quien gobierna después de la Guerra Civil. Sin embargo, Lenin murió relativamente pronto con el nacimiento de la Unión Soviética, y queda a cargo de la Unión Soviética Joseph Stalin. ¿Okay? Entonces, estos dos personajes van a ser muy importantes, Lenin y Stalin. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema socialista? Hay dos muy importantes. El primero es hacer una sociedad igualitaria de toda igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que se suprime la propiedad privada, todo es de todos y todos trabajan para todos. Esto requiere de mucha influencia del Estado, porque entonces no trabajas tú para acumular capital, trabajas porque trabajas para el colectivo. No hay clases sociales, no hay acumulación de capital, todo es de todos. Eso es uno de los grandes objetivos del socialismo. Y el otro, que de hecho va en conjunto, tiene que ver con colectivizar los medios de producción. Los medios de producción en las ideas originales socialistas y comunistas se refería a la industria, las fábricas, toda esta cuestión industrial. Sin embargo, en Rusia el mayor medio de producción que había era el campo. Entonces era colectivizar el campo. Se reparten tierras a los agricultores, todos trabajan para ello, y al hacer fábricas, porque ya después se industrializó la Unión Soviética, entonces las fábricas son de todos, todos las trabajamos y todos participamos de este beneficio económico que nos trae las fábricas y la industria. Algunas características de este socialismo son, primero, que fue un régimen muy autoritario. ¿Qué quiere decir? Que la ley es absoluta, el régimen es absoluto, y pobre del que quiera contradecir al régimen. O sea, todo está controlado hasta cierta medida por el gobierno. Hubo una persecución sistemática de los opositores, había una policía secreta en Rusia, y si tú te declarabas en contra del socialismo, en contra de Lenin, de Stalin o de los bolcheviques, pues o te mandaban a los gulags, que los gulags, lo anotamos como otra característica, eran como los campos de concentración que después se dieron en la Alemania nazi. Los gulags estaban en Siberia, entonces imagínense el frío, el clima de Siberia, y pues sí, eran campos de trabajo forzado. ¿Por qué no los condenamos tanto históricamente? Sí tenemos que condenar a los gulags históricamente, pero ¿por qué no oímos tanto, por qué no se condenan tanto como los campos de concentración nazis? Porque aquí tenía que ver con oposición más que con un racismo. Aún así, no está bien, pero pues es como, hasta en eso hay niveles, históricamente hablando. Otra característica fue crecimiento económico hacia el interior. Esto fue algo que le salió muy bien a la Unión Soviética. Los soviéticos no dependían ni de Europa, ni de Estados Unidos, ni de otras economías, porque se produce para consumir hacia adentro. O sea, si en la industria se producía ropa, entonces era la ropa que usaban los soviéticos. Y entonces era también una cuestión hasta de orgullo del trabajo y orgullo nacional, de yo participo de este colectivo que hace esta misma ropa que yo estoy usando y que me sirve a mí para andar en la calle o lo que sea. Esta cuestión de verdad sí le salió muy bien económicamente porque se evitaron pasar por esta recesión que viene de la crisis económica en Estados Unidos en 1929. Otra característica importante es la militarización. La Unión Soviética empieza a tener un ejército, empieza a formar un ejército y fuerzas militares muy importantes que después se vio reflejado en la Segunda Guerra Mundial. Y la última característica, que también es muy importante y va a ser más importante cuando veamos después la Guerra Fría, es el apoyo a otras naciones socialistas. Sí había esta cuestión de expandir el socialismo, no lo hicieron tanto a la fuerza, énfasis en el tanto,
pero si una nación quería volverse socialista, tenía todo el apoyo económico y militar de la Unión Soviética. Y finalmente, el rol de la juventud en la Unión Soviética es que en la Unión Soviética se daba una educación comunista y para la industria. ¿Qué quiere decir? No había, digamos, escuelas en las que lo importante fuera el conocimiento, sino que lo importante era que uno desde niño, desde joven, aprendiera a participar de la industria y en la comunidad. Había un gran educador en aquel entonces que era Makarenko, y Makarenko, su escuela, su establecimiento, era como una fábrica chiquita, y entonces, no sé, es como si pusiéramos aquí en el instituto una taquería, y entonces todos tienen materia de taquería y todos contribuyen a la taquería y lo que se gana de la taquería es para todo el colectivo. Eso era desde niños, desde adolescentes, y entonces aprendían a participar de esta cuestión de producir para el colectivo, que era muy importante. Vámonos con el fascismo. El fascismo surge en Italia, primero como un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar es un grupo armado que no tiene que ver con la milicia de un país, sin embargo, tampoco es un grupo criminal como tal. Entonces, no cuenta como crimen organizado, no cuenta como milicia. Entonces, es grupo paramilitar. Este grupo paramilitar, que se funda con Benito Mussolini como líder, obliga a abdicar al rey Víctor Manuel III. Entonces surge a partir de la abdicación del rey Víctor Manuel III de Italia en 1921. Sus representantes son el Partido Nacional Fascista. De este grupo paramilitar, que al inicio se dedicaban más bien a la lucha armada, se van uniendo más personas hasta que se forma el Partido Nacional Fascista de Italia. ¿Quién es el personaje característico de este grupo? Benito Mussolini, al que se le apodaba Il Duce. Il Duce se escribe con C, Il Duce. ¿Cuáles eran los objetivos? Primero, ser como una alternativa al capitalismo, pero también al socialismo. ¿Por qué? Porque las élites en Europa, las aristocracias europeas, le tenían miedito al socialismo, porque se les hacía que era esta cuestión de vengo, te quito todo y pues te quedas tú en la pobreza, cuando no es el objetivo con el socialismo. Pero las aristocracias europeas estaban medio preocupadas por esto y aún así las personas más de la clase trabajadora ya no estaban tan de acuerdo con el capitalismo. Entonces el fascismo decía, bueno, yo aquí voy a hacer de punto medio, ni socialistas ni capitalistas, aquí fascistas. Otro de los objetivos del fascismo en Italia era restaurar el esplendor del pasado. ¿Cómo el esplendor del pasado? El esplendor del Imperio Romano. O sea, es decir, estos sí se fueron muy atrás históricamente y dijeron, pues alguna vez Roma fue el gran imperio romano y hay que recuperar ese desarrollo y esa grandeza. Esto tenía que ver con la cuestión de orgullo nacional. Y otra característica importante era la unidad nacional, justo. El nacionalismo se da en estos tres. Es muy importante el nacionalismo porque después hubo gente dispuesta a morir por estos sistemas, en especial en el nazismo, pero vamos a hablarlo un poquito después. En el fascismo igual era así de aquí no hay facciones, aquí todos somos Italia y arriba Italia y todos a trabajar por Italia. Entonces era unidad nacional, recuperar el esplendor del pasado y ser punto medio entre socialismo y capitalismo. Okay. Características del fascismo. Bueno, primero la cuestión nacionalista. Después, la influencia del Estado en la industria, pero ¿cómo? No era como en el socialismo, que el Estado controlaba la mayoría, ni como en el capitalismo, que es cada quien haga lo que quiera con su industria. Aquí, la parte donde se metía el fascismo era en los sindicatos. Entonces, había un sindicato de trabajadores que más o menos se entendía con los patrones, pero no con las opiniones de los trabajadores, sino con las del gobierno. Entonces, estos sindicatos no cumplían esa función que inicialmente se les dio de defender a los trabajadores, sino que defendían los intereses del gobierno. Control de los medios de comunicación igual se dio en las tres, pero hoy en día para identificar tendencias fascistas es muy importante.
hay un control sobre los medios tanto para exaltar el régimen como para provocar este sentimiento nacionalista que se vuelve muy importante. Y el papel de la juventud en el fascismo era desarrollar sus capacidades para contribuir a la nación. El fascismo hacía un énfasis muy grande en el deporte y en la actividad física en los niños y jóvenes, y entonces lo que hacían era así de desarrolla tu capacidad física para que puedas pelear por la Italia fascista. Es como si a ustedes los mandaran a clase de educación física y les dijeran vamos a dar 5 vueltas a la cancha para que generen resistencia y puedan pelear por México como los antiguos aztecas, no sé, algo así. Pero ese era el papel de las juventudes. Igual lo mismo para capacidades culturales, era así de desarróllate para que después puedas aportar esas capacidades a la Italia fascista. ¿Okay? Este era el rol de la juventud. Estaban las juventudes fascistas, que se decía que la introducción del fascismo hacia los niños debía ser desde edad temprana. Cuando los niños cumplían 6 años decían, este niño ya puede ser hijo de la loba. ¿Por qué hijo de la loba? Por el mito fundacional de Roma, el de Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba. Entonces era así de, este niño ya puede aportar a nuestro esplendor italiano en búsquedas del esplendor romano. Ahora, vámonos con la parte del nazismo. El nazismo es relativamente conocido porque pues al final es lo que provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Pero me importa que primero lo comprendamos como el gobierno de Alemania. ¿Qué sucede con Alemania tras la Primera Guerra Mundial? Pues que entran en crisis, en el Tratado de Versalles se les quitaron tierras, se les quitó la posibilidad de hacer un gran ejército, muchas posibilidades económicas también. Y entonces dejan de ser el imperio alemán y pasan a ser república. A este periodo se le conoce como República de Weimar. Weimar con W-E-I. República de Weimar. Entonces el nazismo surge a partir de la República de Weimar. ¿En qué año se da? En 1933. En 1933 llega el Partido Nacional Socialista o el Partido Nazi al poder. Este Partido Nacional Socialista, que es el grupo que dirige esta tendencia del nazismo, fue fundado por Adolf Hitler, que Adolf Hitler, curiosamente, no era en sí alemán, él era austriaco, pero había peleado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial y sube al poder en 1933 y estuvo en el poder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler es el representante de este nazismo y el título de el Führer. El Führer, F-U con diéresis H, Führer. Adolf Hitler como Führer tenía una serie de ideas más extremas que las del fascismo. ¿El fascismo era racista? Sí. Pero el nazismo sí se fue así de que hasta el fondo con esta tendencia. En la Alemania nazi, uno de los objetivos principales era generar la raza aria. Se decía que la raza aria era esta raza alemana de gente alta y blanca y güera y de ojos azules, y que esta era como la raza superior y que todos los alemanes algún día iban a ser de la raza aria y demás. Y por lo tanto, otro de los objetivos era eliminar a grupos que eran nocivos para la sociedad. A estos grupos los nombraron culpables de toda la crisis en Alemania. Y es que cuando estás en medio de una crisis, cuando sabes que tu país está pero por los suelos, que la economía está horrible y alguien te dice, en este caso, la culpa es de los judíos porque ellos acaparan el dinero, te la crees. O cuando te dicen, la culpa es de las personas discapacitadas, que también fueron muy perseguidas en la Alemania nazi, porque no pueden aportar a la sociedad, te la crees. O cuando te dicen, la culpa es del pueblo romaní, los gitanos, porque ellos tienen su propia sociedad y no hacen caso de ser alemanes, te la crees. Cuando te dicen la culpa es de la comunidad LGBT, porque en aquel entonces también las personas de la comunidad LGBT fueron sistemáticamente perseguidas, te la crees. Si hoy en día
llegan y te dicen la culpa de todas las crisis de este país es por los refugiados, es por los migrantes, es por los musulmanes, es por la comunidad LGBT, si estás en crisis es más probable que te la creas. Y que entonces cuando el gobierno te dice estamos deportando a estas personas, porque nótese que la persecución de los judíos y del pueblo gitano y de las personas discapacitadas originalmente fue a estas personas las estamos deportando para que dejen de ser nocivos para nuestra gran raza aria y para nuestra gran sociedad alemana, pues dices gracias al gobierno que nos hace esta sociedad más segura. Ojo ahí con las tendencias de gobiernos actuales, hay que prestar atención. Ya sabemos que la historia es para no repetir estos errores del pasado. Entonces, objetivos: hacer la raza aria, eliminar a grupos nocivos de la sociedad y volver al esplendor del imperio alemán. Y así como el fascismo buscaba volver al esplendor del imperio romano, los alemanes no se fueron tan atrás, sino al imperio antes del Tratado de Versalles. Decían que por derecho los alemanes debían haber tenido otra vez sus territorios, el esplendor de su ejército, de su economía, de la potencia que estaban siendo al inicio del siglo XX. Características: persecución sistemática de diferentes grupos. Sí es muy conocido la persecución a los judíos y sí se dio de una manera brutal. Sabemos de esta cuestión de que ellos tenían que llevar en la ropa las estrellas amarillas para marcarse y que después fueron llevados y exterminados en los campos de concentración. Pero hubo también la persecución de personas discapacitadas que también eran asesinadas por no aportar a la sociedad, de los gitanos, que hay quien considera que decir gitano es ofensivo, entonces el término correcto, el pueblo romaní, y también las personas de la comunidad LGBT. Así como los judíos después en los campos de concentración tenían las estrellas amarillas, las personas homosexuales tenían unos triángulos rojos. Importante saber también de estas discriminaciones que de repente hasta tenemos medio normalizadas nosotros. Nacionalismo extremo, pero extremo, de dar todo para el Reich, dar todo para la Alemania nazi y dar todo por el desarrollo de Alemania, de estar muy orgullosos de ser alemanes y muy orgullosos de la Alemania nazi. El militarismo también fue muy importante, tiene que ver con esta como querer revertir el Tratado de Versalles, porque a los nazis les valió el Tratado de Versalles, y volver a tener un ejército. Ahora, el militarismo no solo se trata de tener ejército, sino que desde joven tengas como cierto adoctrinamiento o que te estén viendo militarmente, de modo que si eres bueno atléticamente o estratégicamente, o seas así de, pues para el ejército, de usar ciencia y tecnología para el ejército, ¿okay? De que todo aporte también a la fuerza militar del país. Característica, ya sabemos, el uso o el manejo de campos de concentración, que pues se decía que eran de trabajos forzados, gente de la población que hasta después supo que eran lugares en los que mataban a las personas, y también en la comunidad internacional. De hecho, hubo personas que decían, bueno, es que igual todo país tiene que tener prisiones, ¿no? Pues sí, pero la cuestión es que estas era detrás de la persecución sistemática de grupos que nunca habían cometido ningún crimen. Ahora, finalmente, rol de la juventud en el nazismo: unirse al nazismo. Estaban las juventudes hitlerianas, a las que creo que entraban los chicos desde los 10 o 12 años, y tal cual te daban tu uniforme de las juventudes hitlerianas muy parecido al uniforme del ejército. Entonces participabas de actividad física y cultural por el Reich, o sea, para que después te unieras al partido nazi y te unieras al ejército. Y demostrar la superioridad aria. ¿Qué quiere decir? Que si había un niño alemán güero de ojos azules, ahora tú vas a desarrollar todas tus capacidades para que demuestres que la raza aria es la raza superior. Este adoctrinamiento sí fue muy fuerte, pero de verdad muy fuerte.
En las escuelas tenían las fotos de Hitler, las banderas nazis, las juventudes hitlerianas, o sea, era toda esta actividad de sí, es que vamos a hacer esto por Alemania y por el Führer, y de verdad es que la gente sí le entraba. Claro que también cuando te adoctrinan desde chico a esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que está bien, y cuando te dicen tú eres superior, pues igual está más fácil que te la creas. Este adoctrinamiento fue muy fuerte y repercutió después también en la Segunda Guerra Mundial, en que el ejército nazi era implacable y estaban dispuestos a morir por el esplendor de la Alemania nazi. ¿Por qué les pongo esta parte del rol de la juventud? Porque las demás me parecen como las generalidades que hay que conocer de estos tres movimientos políticos de la posguerra, y que es lo que tiene influencia al final en la historia y en la Segunda Guerra Mundial. Pero el rol de la juventud me parece importante para decirles, sospechen. Si en algún punto la idea que les proponen a ustedes es y tienes que trabajar así porque a fuerzas tienes que aportar, y lo más importante siempre es que aportes trabajando, sean críticos. Si alguien les dice es que desarrolla tus capacidades, sé el mejor atleta, sé el mejor pintor o escritor, o sé el mejor ingeniero por la grandeza de tu país, no por tu desarrollo, no por el bien de las personas, sino por la grandeza de tu país, sean críticos. No quisiera irme de verdad a estos extremos, pero si alguien llega y les dice es que tú vive, muere, respira y todo haz porque eres superior y porque tienes que creer que eres superior, y estos grupos están mal, y entonces tú tienes que demostrar que tú eres superior y que esta raza o que el grupo al que tú perteneces es superior, y todo lo que hagas lo tienes que hacer para superarte y hacer ver que hay grupos que no aportan. Sean críticos, ¿ok? Porque recordemos que la historia está para no repetir los errores del pasado. Ok, completen su tabla con la información. Si necesitan más información, en su libro está tal cual el título: Movimientos políticos e ideológicos de la posguerra. Si les falta alguna información, creo que muy puntualmente la pueden buscar en su libro. Y pues nada, si tienen dudas, anótenlas junto con el apunte y las resolvemos, ya que empecemos a ver también otras cuestiones que sucedieron en el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Espero que haya quedado todo claro. De cualquier manera, cualquier duda me dicen. Y pues ya, nos vemos mañana.